Antes de comenzar la historia, déjanos saber desde dónde estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Que tengas un día maravilloso, disfruten la historia, todos. Lila iba en su bicicleta, jalando su carrito oxidado por los callejones estrechos del vecindario. Sus zapatillas gastadas hacían un sonido de esponja mojada con cada paso. Conocía cada esquina, cada bote de basura, pero esa noche se sentía diferente. Al doblar la esquina, casi se cae de la bicicleta. Allí, entre bolsas de basura rotas y cajas de cartón empapadas, estaba un hombre, completamente desmayado. El traje que llevaba era caro, se notaba, incluso bajo la lluvia. Una manga estaba completamente rasgada, y su rostro estaba sucio. «Dios mío», susurró Lila, dejando caer su bicicleta. Por un momento, pensó en seguir adelante. Los hombres borrachos durmiendo en la calle no eran algo inusual en su mundo, pero había algo diferente en este. Tal vez era la calidad de la tela, o el brillo dorado que notó en su muñeca, o tal vez era solo ese instinto maternal que su abuela siempre decía que las mujeres llevan en el corazón. Se acercó más, con el corazón latiendo fuerte. ¿Y si era una trampa? ¿Y si era peligroso? ¿Y sí? Entonces vio la sangre. Una mancha oscura corría desde su frente, mezclándose con el agua de lluvia. Su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. «Oye, señor», gritó Lila, arrodillándose a su lado. «Señor, ¿estás bien?» «Nada». Tocó su hombro suavemente, luego con más presión. El hombre gimió suavemente, pero no abrió los ojos. Lila miró alrededor. La calle estaba vacía, solo el sonido de la lluvia y algo de música lejana que venía de un bar aún abierto. Con gran esfuerzo, logró ponerlo de lado. Notó que era guapo. Sus rasgos eran finos, su piel clara y su cabello castaño pegado a su frente mojada. «¿Qué es ese olor?», murmuró para sí misma, arrugando la nariz. Whisky caro, del tipo que cuesta más de lo que ella ganaba en un mes entero recolectando basura. Lila se mordió el labio, insegura. Su hogar era una pequeña choza de madera cubierta con una lona de plástico. Ni siquiera tenía un baño decente. ¿Cómo podía llevar a un extraño allí? ¿Y si era un criminal? ¿Y si? Otro trueno interrumpió sus pensamientos. La lluvia se intensificaba, y el hombre comenzó a temblar. Si lo dejaba allí, se congelaría antes del amanecer. Está bien», se dijo a sí misma, como si necesitara convencerse. «Solo hasta que despierte». Con una fuerza que no sabía que tenía, Lila logró arrastrar al hombre hasta su carrito. Era más pesado de lo que parecía, y casi se cae al intentar levantarlo. Cuando finalmente lo acomodó entre las bolsas de basura reciclable, él murmuró algo ininteligible. «No, por favor», Lila negó con la cabeza, sin entender. Solo lo estaba ayudando durante la tormenta. Por la mañana, él seguiría su camino. Con esfuerzo, pedaleó de regreso al barrio marginal donde había vivido desde niña. Las ruedas del carrito hacían un ruido fuerte en el pavimento mojado, y el hombre dejaba escapar pequeños gemidos con cada bache. 20 minutos después, llegaron a su choza. Era un lugar humilde, paredes de madera contrachapada, un tejado de lona azul remendado y una puerta que no cerraba del todo. Pero era el único lugar en el mundo que podía llamar hogar. Con gran esfuerzo, logró llevar al hombre adentro y acostarlo en el único colchón que tenía, uno de espuma delgada y amarillenta que había encontrado en la basura meses atrás. La luz de una vela iluminó su rostro claramente por primera vez. Lila contuvo el aliento. Era incluso más guapo de lo que había pensado, y había algo en él, algo que no encajaba con estar tirado como un indigente. Sus uñas estaban limpias, sus dientes perfectos, y aunque estaba sucio y magullado, tenía un aire de nobleza. «¿Quién eres?», susurró, limpiando la sangre de su rostro con un trapo húmedo. Luego, cuando abrió su camisa para buscar más heridas, Lila vio algo que la hizo tragar saliva. Tatuado en su pecho, justo encima del corazón, había una imagen detallada. Un escudo elegante con un águila dorada rodeada de palabras en latín que no podía leer.
pero no era cualquier tatuaje. Era del tipo que solo las personas muy, muy ricas tendrían. Lila retrocedió, con el corazón acelerado. ¿Quién era este hombre? Lila pasó toda la noche observando al extraño respirar. Cada vez que gemía, ella saltaba, preguntándose si había cometido el mayor error de su vida. Pero cuando los primeros rayos de sol se colaron por las rendijas de la pared de madera, algo cambió. Sus ojos se abrieron lentamente. Eran azules, azules como el cielo que había visto en postales de la ciudad turística, no el gris contaminado que conocía del barrio. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Murmuró, intentando sentarse y llevándose una mano a la frente con una mueca de dolor. Lila se levantó rápidamente del suelo donde había dormido, alisando su vestido desgastado. Estás en mi casa. Te encontré en la basura anoche. Estabas muy herido. Él miró a su alrededor, confundido. Sus ojos pasaron por las paredes descascaradas, el techo de lona, la única silla rota que ella tenía. Luego miró a Lila, y ella vio algo extraño en su expresión. No era disgusto ni desprecio, como esperaba. Era vacío. No. No recuerdo nada, su voz era ronca. ¿Cómo terminé en la basura? Lila se acercó lentamente, como si fuera un animal herido. ¿De verdad no recuerdas nada? ¿Ni siquiera tu nombre? Él cerró los ojos con fuerza, como si intentara forzar a los recuerdos a regresar. Cuando los abrió de nuevo, había pánico en ellos. No, no recuerdo nada. Absolutamente nada. Tocó su frente donde aún había un corte fresco. Dios mío, ¿qué me pasó? Lila se mordió el labio. Había visto películas en el viejo televisor de su vecino sobre personas que pierden la memoria tras un golpe en la cabeza, pero nunca pensó que eso pasara de verdad. Tal vez te robaron, sugirió. No tenías cartera ni teléfono cuando te encontré, solo esa ropa cara. Él miró el traje arrugado y sucio que aún llevaba, como si lo viera por primera vez. Caro, repitió, confundido. Muy caro. Es de seda, ¿verdad? Lo sé porque he recogido ropa así en los botes de basura de los barrios ricos. Lila se sonrojó, dándose cuenta de que acababa de revelar su trabajo. Yo. Le recolecto materiales reciclables para vender. Pero en lugar del juicio que esperaba, él simplemente asintió. Tú me salvaste la vida, ¿verdad? La simplicidad de la pregunta la tomó desprevenida. Yo. Solo no podía dejarte ahí. Llovía fuerte. Estuvieron en silencio por un momento. Lila no sabía qué hacer. Nunca había estado sola en casa con un hombre extraño, especialmente uno que claramente venía de un mundo diferente. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó al fin. Él cerró los ojos de nuevo, concentrándose. No. No, lo sé. No puedo recordarlo. La frustración en su voz era clara. ¿Y tú? Lila Morales, dijo Lila. Él repitió el nombre lentamente, como si probara el sonido. Es un nombre hermoso. Lila sintió que su rostro se calentaba. Nadie le había dicho antes que su nombre era hermoso. Tú también necesitas un nombre, dijo, tratando de cambiar de tema. No puedo seguir llamándote tú todo el tiempo. Él sonrió por primera vez, y Lila sintió que su corazón daba un salto. Incluso herido y sucio, esa sonrisa iluminaba su rostro de una manera que nunca había visto. ¿Qué nombre sugerirías? Lila pensó por un momento. Recordó los cuentos de hadas que su abuela le contaba cuando era pequeña, historias sobre príncipes guapos que rescataban a damas en apuros. Irónicamente, esta vez, ella fue quien salvó al príncipe. James, dijo de repente. Te ves como un James. Él probó el nombre, moviendo los labios en silencio. James. Me gusta cómo suena. James la miró con esos ojos azules profundos. Gracias, Lila, por todo. La sinceridad en su voz la tocó profundamente. Lila estaba acostumbrada a ser invisible, ignorada, tratada como basura por la gente de la ciudad, pero James la miraba como si importara. ¿Tienes hambre?, preguntó, levantándose. No tengo mucho, pero puedo hacer unos huevos revueltos.
Huevos revueltos suenan perfectos. Mientras Lila cocinaba el desayuno en la estufa improvisada, James intentaba darle sentido a su situación. No podía recordar nada, ni su nombre, ni su familia, ni de dónde venía. Era como si su vida hubiera comenzado en ese mismo momento, en esa choza sencilla, con esa mujer amable que lo había salvado. Pero había algo más, destellos extraños cruzaban su mente, imágenes borrosas de oficinas lujosas, hombres en trajes hablando de números que no entendía, una constante sensación de presión y estrés. James, la voz suave de Lila lo trajo de vuelta al presente. ¿Estás bien? Pareces preocupado. Solo. Solo trato de recordar, pero es como si hubiera un muro en mi cabeza. Lila se sentó a su lado en el colchón, ofreciéndole un plato de huevos revueltos y tortillas caseras. Tal vez sea lo mejor, dijo suavemente. Tal vez tu mente te está protegiendo de algo malo que pasó. James la miró con admiración. ¿Cómo podía alguien que vivía en condiciones tan duras tener tanta sabiduría y bondad? Lila, dijo de repente, no sé quién era antes, pero sé que quiero ser una mejor persona de ahora en adelante, alguien que merezca la bondad que me mostraste. Lila sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Nadie le había hablado así antes, y fue en ese momento, mientras compartían una comida sencilla en una choza humilde, que algo especial comenzó a crecer entre ellos, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero afuera, en las calles de la ciudad, hombres en trajes buscaban desesperadamente a alguien que había desaparecido, y cuando lo encontraran, nada volvería a ser lo mismo. Había pasado una semana desde que Lila encontró a James en la basura, y sus vidas habían cambiado por completo. James no había recuperado ni un solo fragmento de su memoria, pero algo inesperado estaba sucediendo. Estaba feliz. Por primera vez en su vida, incluso sin recordar el pasado, sentía una paz que no podía explicar. Lila, ¿estás segura de que está bien que te acompañe hoy? Preguntó James, ajustándose una camisa prestada que Lila había conseguido con un vecino. Era sencilla, nada como el traje caro con el que lo encontraron, pero se veía cómodo. Por supuesto que está bien, respondió Lila, atándose los zapatos gastados. Dijiste que querías ayudar, así que vas a ayudar. Pero te advierto, no es fácil. James sonrió. Durante los últimos días, había insistido en acompañar a Lila al trabajo. Al principio, ella dudó, avergonzada de cómo se ganaba la vida, pero James nunca mostró juicio alguno. Por el contrario, parecía genuinamente interesado en aprender. Salieron juntos, Lila empujando su bicicleta con el carrito oxidado, James caminando a su lado. El sol de la mañana ya era fuerte, típico del clima caluroso de México. Empezaremos por la calle de los restaurantes, explicó Lila. Tiran muchas cosas que todavía sirven, cartón limpio, botellas de vidrio, a veces hasta comida decente. James lo absorbía todo. Las calles estrechas de la ciudad, los vendedores ambulantes gritando sobre sus mercancías, los niños descalzos corriendo, los perros flacos buscando sobras. Era un mundo completamente diferente, pero algo se removía profundamente dentro de él. Lila, dijo de repente, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué me ayudaste esa noche? No me conocías. Podía ser peligroso. Lila dejó de empujar la bicicleta y lo miró. Había una sinceridad en los ojos azules de James que le provocaba mariposas. Mi abuela siempre decía, ayudar a alguien en necesidad es como ayudarte a ti misma. Esa bondad siempre encuentra el camino de regreso a ti. Se encogió de hombros. Además, te veías perdido, algo así como me siento yo a veces. James sintió que su pecho se apretaba. ¿Cómo puede alguien tan especial sentirse perdido? Nunca estás perdida, Lila. Eres la persona más fuerte que conozco. ¿Fuerte? Lila rió, pero sus ojos brillaban. Me dedico a revolver basura para sobrevivir, James. No hay nada fuerte en eso. Lo hay. James se puso frente a ella, haciéndola mirarlo a los ojos. Trabajas honestamente, te cuidas a ti misma, ayudas a extraños. Eso es más noble de lo que puedo imaginar. Lila sintió que su rostro se calentaba. Nadie le había hablado así. En las calles,
era invisible. En la iglesia, era la chica pobre. Para los ricos, solo otra recolectora. Pero James la hacía sentir que importaba. Vamos a trabajar, murmuró, tratando de ocultar su sonrisa. Pasaron la mañana juntos, con Lila enseñándole a James cómo clasificar materiales reciclables. Él aprendió rápido, pero lo que más impresionó a Lila fue su actitud. James no se quejaba del olor, del desorden, ni del trabajo duro. Por el contrario, parecía decidido a ayudar como pudiera. «Este vidrio está roto», dijo James, sosteniendo una botella. «¿Todavía sirve?» «Claro que sí. De todos modos lo funden todo». Lila sonrió. «Aprendes rápido. Tengo una buena maestra». Ese simple comentario hizo que el corazón de Lila latiera más rápido. Había algo en la forma en que James la miraba que la hacía sentir hermosa, incluso con ropa vieja y manos sucias. A la hora del almuerzo, se sentaron bajo un árbol, compartiendo las tortillas que Lila había preparado. James observaba a la gente pasar, trabajadores regresando a casa, niños jugando en la calle, vendedores ofreciendo sus productos. «Es extraño», dijo de repente. «¿Qué es?» «No recuerdo nada de mi vida pasada, pero siento que nunca he estado tan feliz antes». Lila lo miró, sorprendida. ¿Feliz revolviendo basura y durmiendo en un colchón en el suelo? «Feliz de estar contigo». Las palabras salieron naturalmente, sin filtros. James se sorprendió de su propia honestidad, pero no lo lamentó. Era la verdad. Lila sintió que el mundo a su alrededor se detenía. El ruido de la calle, las voces, el tráfico, todo desapareció. Solo estaba James y esos ojos azules mirándola con una ternura que nunca había conocido. «James», comenzó, pero no supo qué decir. Él se acercó lentamente, dándole espacio. «Lila, sé que no recuerdo mi pasado, pero sé que mi futuro tiene que ser contigo. Pero no sabes quién eres, de dónde vienes. ¿Y si tienes una familia? ¿Y si estás casado?» James miró sus manos. No había anillo, ni señal de uno. «No sé quién era antes, pero sé quién quiero ser ahora. Quiero ser el hombre que merece tu amor». Las lágrimas llenaron los ojos de Lila. Toda su vida había soñado con conocer a alguien que realmente la viera, que la amara por quien era, pero siempre pensó que era imposible. ¿Quién se enamoraría de una recolectora de basura? «Yo también me estoy enamorando de ti», susurró. James sonrió, y sintió como si el sol se volviera un poco más brillante. «Entonces construyamos una vida juntos». No importa quién era. Lo que importa es quiénes somos ahora. Se besaron justo allí, bajo el árbol, en medio de una calle concurrida. Fue un beso dulce, lleno de esperanza y promesas. Pero mientras se besaban, James sintió algo extraño, un destello como un relámpago en su mente. Una sala de juntas, hombres gritando, números en una pantalla, una presión pesada en su pecho. Se apartó de repente, sosteniendo su cabeza. «¿Qué pasa?», preguntó Lila, preocupada. «No estoy seguro. Fue solo una imagen extraña». Pasó muy rápido. Lila tomó su mano. «Talvez tu memoria está empezando a regresar. Eso es lo que siempre dicen los médicos en la tele». James asintió, pero algo dentro de él se sentía inquieto. ¿Y si su pasado era algo horrible? ¿Y si había sido una mala persona? ¿Y si recordar todo significaba perder a Lila? Pero cuando la miró, supo que no importaba. Cualquiera que fuera su pasado, Lila era su presente y, con suerte, su futuro. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una oficina lujosa, hombres furiosos gritaban por teléfono. «Encuentren a Edward Kingston ahora. La compañía está perdiendo millones cada día que él no está». Habían pasado 2 semanas desde el beso bajo el árbol, y Lila nunca había estado más feliz. James se había adaptado por completo a su vida sencilla. Por las mañanas, recolectaban reciclables juntos. Por las tardes, él la ayudaba a clasificar y limpiar todo. Por las noches, hablaban de sueños y planes mientras yacían en su único colchón. Lila se había enamorado profundamente. James era amable, trabajador y la trataba como si fuera la mujer más preciosa del mundo.
Nunca se quejaba de la comida sencilla, las duchas frías, el baño compartido o las paredes delgadas que dejaban pasar cada sonido del exterior. James, dijo Lila ese martes por la tarde mientras apilaban botellas de vidrio en el carrito, he estado pensando en buscar un trabajo de verdad. ¿Un trabajo de verdad? Lila rió. ¿Y qué crees que estamos haciendo? ¿Jugando? No, no quise decir eso. James sonrió y besó su frente. Me refiero a un trabajo con un sueldo fijo, para que podamos rentar un lugar mejor, tal vez incluso conseguirte una cama de verdad. Lila sintió que su corazón se calentaba. Incluso sin su memoria, James soñaba con darle una vida mejor. Lo lograremos, dijo, tocando su rostro. Juntos, podemos hacer cualquier cosa. Esa noche, se fueron a dormir temprano. Lila se quedó dormida rápidamente, cansada por el largo día, pero James se quedó despierto, mirando el techo de lona ondear con el viento. Últimamente, los destellos de memoria venían con más frecuencia y más claridad. Imágenes de oficinas lujosas, hombres en trajes discutiendo contratos, autos caros, casas enormes. Pero cada vez que intentaba enfocarse, un terrible dolor de cabeza lo golpeaba. Y entonces ocurrió, como un tsunami. Todos los recuerdos regresaron de golpe. Edward Kingston, CEO de Kingston Enterprises, multimillonario, hijo de una familia mexicana tradicional que había construido un imperio empresarial. Los recuerdos golpearon como una inundación, reuniones interminables, presión constante de los inversionistas, la soledad de una vida vivida solo para el trabajo, un apartamento lujoso pero vacío, relaciones superficiales con mujeres que solo se interesaban en su dinero. Y luego, el último recuerdo antes del accidente, una pelea furiosa con Diego Álvarez, su socio y mejor amigo de la infancia. «Estás destruyendo todo lo que construimos», gritó Diego. «Tus decisiones imprudentes están hundiendo la compañía». «Son mis decisiones», gritó Edward, golpeando la mesa con el puño. «Yo construí esta compañía. La construimos juntos y no dejaré que arruines lo que tanto trabajo nos costó». La discusión había sido brutal. Edward salió furioso, condujo hasta el bar más cercano y bebió hasta no poder pensar más. Después de eso, solo oscuridad, hasta que despertó en los brazos de Lila. Edward, no, James, se sentó de repente en el colchón, con el corazón acelerado. El sudor frío le corría por la frente mientras toda su vida pasada regresaba como una avalancha. Miró a Lila, aún dormida a su lado, tan tranquila y hermosa, y sintió que su mundo se derrumbaba. No era James, el hombre sencillo que ella amaba. Era Edward Kingston, uno de los hombres más ricos de México, viviendo en un mundo completamente diferente al de ella. ¿Cómo podía decirle la verdad? ¿Cómo podía explicar que había mentido, aunque no lo hubiera hecho a propósito? Pero peor aún, ¿cómo podía seguir viviendo esa mentira ahora que sabía quién era realmente? Edward se levantó con cuidado, sin querer despertar a Lila, y salió de la choza. El aire fresco de la madrugada golpeó su rostro, pero no hizo nada para calmar la tormenta en su mente. Tenía una compañía que dirigir, empleados que dependían de él, contratos de millones de dólares esperando su firma, responsabilidades de las que no podía simplemente huir. Pero también tenía a Lila, Lila que lo amaba por el hombre que se había convertido mientras estaba con ella, Lila que le había mostrado el verdadero significado de la felicidad. Edward pasó horas caminando por las calles vacías del barrio, desgarrado por dentro. Cuando el sol comenzó a salir, había tomado una decisión. No podía decirle la verdad a Lila, no aún. Primero, tenía que resolver su situación, descubrir qué había pasado con la compañía, lidiar con Diego. Luego regresaría con ella con un plan. Regresó a la choza en silencio. Lila aún dormía. Edward se quedó allí varios minutos, memorizando cada detalle de su rostro. Luego tomó un papel y escribió una carta. Lila, tuve que irme. No puedo explicarlo ahora, pero prometo que regresaré. Cambiaste mi vida de una manera que nunca pensé posible. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Esperam. James. Dejó la nota a su lado y se fue, con el corazón roto.
Lila despertó 2 horas después, buscando a James con las manos. Cuando se dio cuenta de que no estaba, se sentó, preocupada. «¿James?», llamó. Silencio. Entonces vio la carta. Sus manos temblaron mientras leía las palabras que destrozaron su mundo. «No, no, no, no», susurró, apretando el papel contra su pecho. Se había ido, sin explicación, sin advertencia, solo con una vaga promesa de que regresaría. Lila lloró más fuerte de lo que nunca había llorado. Se sentía usada, abandonada, tonta por creer que alguien como James podía amarla de verdad. Al otro lado de la ciudad, Edward Kingston entró en su mansión por primera vez en 3 semanas. Todo estaba tal como lo había dejado, lujoso, perfecto y completamente vacío. Su mayordomo, Mateo, casi se desmayó al verlo. «Señor Edward, por Dios, ¿dónde ha estado? Todos lo han estado buscando. La compañía, los inversionistas, su socio Diego está desesperado». «¿Dónde está mi teléfono?», preguntó Edward, ignorando las preguntas. «En su oficina, señor». «Pero señor, ¿qué pasó?». «Desapareció sin dejar rastro». Edward no respondió. Subió las escaleras, se dio una larga ducha y se vistió con uno de sus trajes caros. Cuando se miró al espejo, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Hace 3 semanas, era Edward Kingston, el CEO frío y calculador. En las últimas semanas, había sido James, un hombre que descubrió el amor verdadero. Ahora, no sabía quién era. El teléfono no dejaba de sonar. «Diego». «Edward, por el amor de Dios, ¿dónde has estado? La compañía está en caos. Los inversionistas están furiosos. Hemos perdido reuniones, contratos. Tuve un accidente. Perdí la memoria por un tiempo». «¿Accidente? ¿Qué accidente? Buscamos en todos los hospitales por ti». Edward cerró los ojos. ¿Cómo podía explicar que había pasado 3 semanas viviendo como recolector de basura y enamorándose de una mujer maravillosa? «No importa ahora. Voy a la oficina». «Edward, espera, necesitamos hablar primero sobre nuestra discusión esa noche». Edward colgó. No estaba listo para lidiar con Diego aún. 2 horas después, estaba en su oficina en el último piso del edificio más alto de la ciudad. A través de las enormes ventanas, podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar allá abajo estaba Lila, llorando por su partida. Su asistente trajo montones de documentos para firmar, correos electrónicos para responder, reuniones para reprogramar. Edward miró todo eso, y sintió una profunda náusea. ¿Cómo había pensado alguna vez que esto era importante? «Señor Kingston», su asistente lo miró, preocupada. «¿Está bien?». «Estoy bien», mintió Edward. «Solo deja todo aquí. Trabajaré hasta tarde». Pero una vez que estuvo solo, Edward no pudo concentrarse en nada. Cada documento le recordaba lo feliz que había estado recolectando basura con Lila. Cada reunión programada le hacía pensar en las comidas sencillas que compartían bajo el árbol. Había regresado a su mundo, pero había dejado su corazón atrás. Y Lila estaba sola en su choza, sosteniendo la carta y preguntándose cómo pudo ser tan tonta al creer que alguien podía amarla de verdad. Ninguno de los dos sabía que esta separación era solo el comienzo de una historia mucho más complicada. Una historia llena de traición, venganza y un amor que tendría que superar obstáculos inimaginables. Habían pasado 2 meses desde que James desapareció de la vida de Lila. 2 meses de dolor, lágrimas y una constante sensación de vacío en su pecho. Lila intentaba seguir con su rutina habitual, recolectar reciclables, vender lo que podía, sobrevivir día a día. Pero nada se sentía igual. Cada esquina de la ciudad le recordaba a él. Cada árbol donde habían descansado juntos se sentía como una puñalada al corazón. Se había convencido de que James debía estar muerto, porque era la única explicación que tenía sentido para su desaparición repentina sin una palabra. Ese jueves por la mañana, Lila empujaba su carrito por la avenida principal cuando algo en la televisión de una tienda llamó su atención. En la pantalla, un hombre en traje daba una entrevista en un programa de noticias.
Lila dejó de empujar el carrito, con el corazón acelerado. Era James, pero no era James. El hombre en la televisión tenía el mismo rostro, los mismos ojos azules, pero se veía completamente diferente. Llevaba un traje caro, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, y hablaba con una autoridad que nunca había visto antes. Kingston Enterprises está retomando sus proyectos de expansión tras mi breve licencia médica, le dijo al reportero. Lila se acercó más a la ventana, con las piernas temblando. En la parte inferior de la pantalla apareció un nombre, Edward Kingston, CEO de Kingston Enterprises. No, no puede ser, susurró, poniendo la mano en el cristal. Es él. El hombre más rico de la ciudad, dijo una mujer que también estaba mirando. Dicen que desapareció durante semanas y nadie sabía dónde estaba. El mundo giró alrededor de Lila. James, Edward, era un multimillonario y la había dejado atrás para regresar a su vida de lujo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Todo había sido una mentira. Nunca había perdido la memoria. Probablemente solo estaba divirtiéndose, fingiendo ser pobre, riéndose de ella por ser tan ingenua. Lila corrió a casa, dejando el carrito en la calle. Llegó a su choza y se desplomó en el colchón donde una vez durmieron juntos, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. 3 días después, Lila estaba en el basurero, vendiendo los reciclables que había recolectado, cuando un auto negro lujoso se detuvo frente al lugar. No le prestó mucha atención hasta que escuchó una voz familiar. Lila. Se giró lentamente y sintió que sus piernas se debilitaban. Era él, Edward, con un traje que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año, gafas de sol caras y el cabello perfectamente peinado. ¿Qué quieres aquí?, preguntó, su voz salió más débil de lo que deseaba. Edward se quitó las gafas, revelando los mismos ojos azules que una vez la hicieron sentir la mujer más amada del mundo. Ahora, todo lo que veía en ellos era frialdad. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Lila se dio la vuelta, intentando actuar como si no le importara. Vete, señor Kingston. Lila, por favor, dame 5 minutos. ¿5 minutos? Lila soltó una risa amarga. Desapareciste durante 2 meses sin decir una palabra, ¿y ahora quieres 5 minutos? Edward miró a su alrededor. El dueño del basurero y algunos otros clientes observaban con curiosidad. Un hombre rico hablando con una recolectora de basura no era algo que se viera todos los días. ¿Podemos hablar en privado? No. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí mismo. Edward suspiró. Está bien. Vine a ofrecerte un trabajo. Lila lo miró, confundida. ¿Un trabajo? ¿En Kingston Enterprises? ¿Un puesto administrativo con buen sueldo, beneficios completos? Tendrías una vida digna, Lila. ¿Por qué? Su voz estaba llena de desconfianza. ¿Por qué demonios me ofrecerías un trabajo? Edward dudó. La verdad era que no había podido dejar de pensar en ella durante los últimos 2 meses. Había intentado volver a su vida normal, pero todo se sentía sin sentido. Las reuniones, los negocios, el dinero. Nada de eso importaba más. Había descubierto cómo se sentía la verdadera felicidad. Y había sido con Lila. Porque mereces una mejor oportunidad, dijo finalmente. ¿Una mejor oportunidad? Lila rió, pero no había alegría en ello. ¿Solo te sientes culpable por usarme como una forma de entretenimiento? Nunca te usé, Lila. ¿No? Sus ojos brillaron de ira. Entonces explícamelo, Edward Kingston. Explica cómo un multimillonario pierde la memoria y se convierte en recolector de basura. Explica cómo de repente recordaste todo y desapareciste sin una sola palabra. Edward abrió la boca para responder, pero no salió nada. ¿Cómo podía explicar que todo había sido real, que realmente había perdido la memoria, que los días que pasó con ella fueron los más felices de toda su vida? Es complicado, murmuró. ¿Complicado? Lila negó con la cabeza. ¿Sabes qué es complicado, Edward?
Una mujer pobre enamorándose de un hombre que pensó que la amaba, solo para descubrir que todo fue una mentira y no fue una mentira. Edward dio un paso más cerca. Lila, cada momento que compartimos fue real. Cada palabra que te dije, la dije en serio. Entonces, ¿por qué te fuiste? La simple pregunta lo golpeó como un puñetazo. Edward miró a Lila, sus ojos marrones llenos de dolor, su ropa sencilla pero limpia, su postura orgullosa a pesar de todo. ¿Por qué? Porque no sabía cómo unir nuestros dos mundos, el mío y el tuyo. Oh, ya veo. Dijo Lila con un asentimiento amargo. El millonario rico no podía quedarse con la recolectora de basura. ¿Qué vergüenza hubiera sido para tu reputación? No es eso. Entonces, ¿qué es? Lila cruzó los brazos. Explícamelo, Edward. Dime por qué me dejaste como si fuera basura. La palabra cortó a Edward como una cuchilla. Ver el dolor en los ojos de Lila, saber que él lo causó, era casi demasiado para soportar. Lila, toma el trabajo, por favor. Déjame ayudarte. ¿Ayudarme? Lila rió de nuevo. ¿Crees que puedes comprar mi dignidad? ¿Que puedes arrojarme migajas para aliviar tu culpa? No son migajas. Es un puesto real con responsabilidades reales. Lila lo estudió por un largo momento. Una parte de ella quería gritar, maldecirlo, herirlo como él la había herido, pero otra parte, la orgullosa que su abuela había criado, quería demostrar que valía más de lo que él jamás imaginó. Está bien, dijo al fin. Tomaré el trabajo. Edward pareció sorprendido. ¿Lo harás? Pero no por lástima. Trabajaré. Seré la mejor empleada que hayas tenido, y demostraré que una recolectora de basura puede ser mejor que cualquiera de tus ejecutivos en traje, Lila. Y dejemos una cosa clara, esto es solo negocios. No vuelvas a mencionar el pasado. No intentes acercarte a mí. Hiciste tu elección cuando te fuiste. Edward asintió, con el corazón apesadumbrado. Entiendo. ¿Cuándo empiezo? El lunes. Enviaré un auto a recogerte. No hace falta un auto. Sé cómo tomar el autobús. Edward quiso discutir pero vio la determinación en sus ojos y se quedó callado. Nos vemos el lunes, entonces, dijo, poniéndose las gafas de nuevo. Nos vemos el lunes, señor Kingston. Edward regresó al auto, pero antes de subir, miró hacia atrás una última vez. Lila había vuelto al trabajo, clasificando metal en el basurero como si nada hubiera pasado. Mientras el auto se alejaba, ninguno de los dos notó que estaban siendo observados. Al otro lado de la calle, Diego Álvarez bajó sus binoculares y sonrió ligeramente. Así que esta es la pequeña mujer que hizo que nuestro Edward desapareciera durante 2 meses, murmuró para sí mismo. Interesante, muy interesante. Diego había pasado semanas tratando de descubrir dónde había estado Edward durante su ausencia. Había contratado investigadores privados, sobornado informantes, puesto la ciudad patas arriba, y ahora, finalmente, tenía la respuesta. Una recolectora de basura. Edward Kingston, el hombre más poderoso de la ciudad, se había enamorado de una recolectora de basura. Diego sonrió fríamente. Había chocado con Edward por la dirección de la compañía y había estado planeando una forma de tomar el control de Kingston Enterprises desde entonces. Edward siempre había sido más popular entre los inversionistas, más carismático, pero ahora Diego tenía un arma. Tomó su teléfono y marcó un número. ¿Hola? Sí, soy yo. Necesito que investigues a una mujer llamada Lila Morales. Quiero cada detalle de su vida, y quiero saber exactamente qué pasó entre ella y Edward Kingston. Diego terminó la llamada, aún sonriendo. Edward pensaba que podía mantener su vida personal separada de los negocios, pero estaba a punto de aprender que en el mundo de los ricos, nada permanece en secreto por mucho tiempo, y Lila, la valiente Lila, que había decidido aceptar el desafío, no tenía idea de que estaba entrando en un campo de batalla donde sería tanto el arma como el objetivo. Lila pasó el fin de semana preparándose para su primer día en Kingston Enterprises.
Usó sus últimos ahorros para comprar una blusa blanca sencilla y una falda negra, nada lujoso pero limpio y decente. Mirándose en el espejo roto de su choza, respiró hondo. Tú puedes con esto, se dijo a sí misma. Les mostrarás a todos que Lila Morales vale algo. El lunes, llegó a Kingston Enterprises una hora antes. El edificio de vidrio y acero se alzaba como una montaña brillante en el centro de la ciudad, tan diferente del mundo de donde venía que Lila se sintió como una hormiga frente a un gigante. Lila Morales, le dijo a la recepcionista, una mujer elegante de mediana edad. El señor Kingston la está esperando. Lila fue conducida al piso 20, donde estaba la oficina de Edward. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, casi se quedó sin aliento. Era un espacio lujoso con alfombras suaves, pinturas caras en las paredes y una vista increíble de la ciudad. Edward la esperaba en su oficina, pero no estaba solo. Un hombre de cabello oscuro, de unos 40 años, también vestido con un traje caro, estaba sentado en uno de los sillones. Lila, Edward se puso de pie al verla entrar. Quiero presentarte a Diego Álvarez, mi socio y vicepresidente de la compañía. Diego se levantó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Encantado de conocerte, señorita Morales. Edward me dijo que serás nuestra nueva asistente administrativa. Encantada de conocerte, respondió Lila, estrechando su mano. Notó que Diego la sostuvo más tiempo de lo necesario, estudiándola con ojos calculadores. Diego te explicará tus tareas, dijo Edward, evitando el contacto visual con Lila. Tengo una reunión en 5 minutos. Lila sintió una ola de decepción, pero no lo mostró. Edward dejaba claro que esto era estrictamente negocios. Diego la llevó a una sala más pequeña, aún lujosa comparada con cualquier lugar donde Lila hubiera estado. Tu trabajo será organizar informes, contestar teléfonos, programar reuniones, explicó Diego. Nada demasiado complicado. Estoy seguro de que una mujer con tu experiencia puede adaptarse fácilmente. Había algo en la forma en que dijo experiencia que hizo que Lila se sintiera incómoda, pero lo ignoró. ¿Puedo empezar ahora? Por supuesto. Te daré algunos informes para revisar. Son sobre nuestros proyectos de construcción en el centro. Lila pasó la mañana leyendo los informes. Para sorpresa de Diego, no solo entendió todo, sino que hizo preguntas inteligentes e incluso sugirió mejoras. ¿Cómo aprendiste sobre análisis financiero?, preguntó, claramente sorprendido. Mi abuela siempre decía, el conocimiento no ocupa espacio, respondió Lila. Solía estudiar en la biblioteca pública siempre que podía. Leía libros sobre economía, negocios, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender cómo funciona el mundo. Diego frunció el ceño. Esta mujer era más inteligente de lo que había esperado. Eso podía ser un problema para sus planes. En las semanas siguientes, Lila demostró ser una empleada excepcional. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y mostraba una impresionante capacidad para aprender rápidamente. Otros empleados comenzaron a acudir a ella por consejos sobre sus proyectos, y siempre tenía ideas útiles. Edward observaba todo desde la distancia, con el corazón apesadumbrado. Ver a Lila todos los días, pero no poder estar cerca de ella era una tortura. Ella era profesional y educada con él, pero lo trataba como a cualquier otro jefe, con respeto pero sin calidez. Realmente está destacando, dijo Diego un día, entrando en la oficina de Edward. Tal vez demasiado rápido. ¿Qué quieres decir? Una mujer de la calle de repente entendiendo nuestro negocio mejor que los ejecutivos capacitados. ¿No te parece extraño? Edward miró a Diego, molesto. Lila es inteligente. Solo porque solía recolectar basura no significa que sea estúpida. Por supuesto, por supuesto. Solo digo que debemos tener cuidado. A veces, las personas con pasados cuestionables pueden tener agendas ocultas. Edward quiso defender a Lila, pero sabía que Diego estaba siendo deliberadamente provocador. Una reacción fuerte solo confirmaría las sospechas de su socio sobre su relación. Mientras tanto, Diego comenzó a poner en marcha su plan. Primero, empezó a robar las ideas de Lila.
Cuando ella sugería mejoras en los informes, él las presentaba como propias durante las reuniones con los inversionistas. Cuando ella creaba hojas de cálculo más eficientes, Diego las copiaba y las presentaba como sus propias innovaciones. Lila lo notó pero no dijo nada al principio. Necesitaba el trabajo y no quería causar problemas. Luego, Diego comenzó a plantar evidencia falsa. Cambió archivos en la computadora de Lila, colocó copias de documentos confidenciales en su escritorio y creó correos electrónicos falsos a su nombre. La trampa fue cuidadosamente preparada durante un mes. Un jueves lluvioso, Diego convocó una reunión de emergencia con Edward y la junta directiva. «Caballeros», dijo Diego con una expresión seria, «he descubierto algo muy grave. Tenemos un espía en nuestra compañía». Edward frunció el ceño. ¿Un espía? Documentos confidenciales están siendo filtrados a nuestros competidores. Contratos que hemos perdido recientemente, propuestas que fueron copiadas, alguien está vendiendo nuestra información. ¿Estás seguro?, preguntó uno de los miembros de la junta. Desafortunadamente, sí. Y lo más impactante es la identidad del espía. Diego hizo una pausa dramática. Es Lila Morales. Edward sintió que la sangre se le iba del rostro. Eso es imposible. No quería creerlo tampoco, dijo Diego con un suspiro falso, pero la evidencia es innegable. Arrojó un montón de papeles sobre la mesa. Había copias de documentos confidenciales con las huellas de Lila, correos electrónicos desde su computadora ofreciendo información a compañías rivales, e incluso fotos de ella reunida con personas que parecían representantes de otras firmas, aunque en realidad eran solo encuentros casuales en la calle sacados de contexto. «Esto es una trampa», Edward se puso de pie, furioso. «Edward», dijo Diego con calma, «entiendo que tienes sentimientos por esta mujer, pero no puedes dejar que las emociones se interpongan en los negocios». «¿Sentimientos?», repitió uno de los miembros de la junta. «¿Qué sentimientos?». Diego sonrió para sí mismo. «Bueno, todos saben que Edward contrató a la señorita Morales por razones personales. Era una recolectora de basura sin calificaciones». La sala explotó de tensión. Los miembros de la junta se miraron entre sí, sorprendidos. «Edward», dijo el miembro más antiguo de la junta, «¿es esto cierto?». Edward estaba acorralado. Si decía que sí, parecería que Diego tenía razón sobre que sus sentimientos nublaban su juicio. Si decía que no, estaría mintiendo a la junta. «Lila es una empleada capaz», dijo finalmente. «¿Capaz?». Diego rió. «Edward, esta mujer salió de la nada, sin referencias, sin educación formal, y en meses tuvo acceso a información confidencial. Y ahora descubrimos que está vendiendo nuestros secretos». «¿Dónde está Lila?», preguntó Edward. «Merece la oportunidad de defenderse». «Huyó», mintió Diego. «Cuando descubrí el plan, intenté confrontarla, pero no se presentó al trabajo hoy». En realidad, Diego le había dicho a Lila que Edward quería reunirse con ella en un sitio de la compañía al otro lado de la ciudad, manteniéndola lejos durante la reunión. «Caballeros», dijo Diego, tomando el control de la sala, «propongo que Edward se retire temporalmente mientras investigamos la magnitud de la violación de seguridad. Claramente, su involucramiento personal con esta mujer ha comprometido su juicio». Edward miró alrededor de la mesa. Podía ver la duda en los ojos de todos. Diego había jugado su mano perfectamente. No solo había incriminado a Lila, sino que ahora lo usaba para socavar el liderazgo de Edward. «Esto es ridículo», dijo Edward. «Lila es inocente, y todos saben que esta compañía no funcionaría sin mí». «Edward», dijo el miembro más antiguo de la junta con tristeza, «tal vez sea mejor que tomes unos días para aclarar tu mente. Diego puede tomar el control por ahora». Edward miró a Diego, que apenas podía ocultar su sonrisa de satisfacción. «¿Dónde está Lila ahora?», preguntó Edward. «Como dije, desapareció, probablemente huyó cuando se dio cuenta de que la descubrimos», respondió Diego. En ese mismo momento, Lila regresaba de la supuesta reunión en el sitio de construcción, sin saber que su vida se estaba desmoronando. Cuando llegó a Kingston Enterprises, encontró a seguridad esperándola.
Señorita Morales, dijo uno de los guardias, ha sido despedida. Necesitamos su credencial y deberá abandonar el edificio de inmediato. ¿Despedida? ¿Por qué? Órdenes de arriba. No se le permite entrar más. Lila sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. Una vez más, estaba siendo rechazada, humillada, arrojada como basura, pero esta vez no iba a aceptarlo sin más. Lila estaba en la acera frente a Kingston Enterprises, aún en shock por haber sido despedida tan repentinamente, cuando Edward salió corriendo del ascensor. Lila, espera, llamó, ignorando las miradas curiosas de los empleados en el vestíbulo. Ella se giró, con los ojos llenos de ira y dolor. ¿Qué quieres ahora, Edward? ¿No es suficiente que me humillaran? ¿También quieres restregármelo en la cara? No te despedí, dijo Edward, sin aliento. Fu Diego. Él orquestó todo. ¿Orquestó qué? Edward miró a su alrededor. Había demasiada gente pasando, ese no era el lugar para esa conversación. Ven conmigo. Necesito explicarte todo. No voy a ir a ninguna parte contigo, dijo Lila, cruzando los brazos. Lila, por favor. Te están acusando de espionaje corporativo. Si no actuamos, podrías incluso ir a la cárcel. El rostro de Lila palideció. ¿Espionaje? ¿De qué estás hablando? Diego presentó pruebas falsas a la Junta, diciendo que estabas filtrando información confidencial a nuestros competidores. Las rodillas de Lila se sintieron débiles. Pero eso es mentira. Nunca, lo sé, es mentira, dijo Edward suavemente, tocando su brazo. Por eso necesito tu ayuda para probar la verdad. Lila lo miró a los ojos, buscando señales de que esto era solo otro truco, otra mentira. Pero todo lo que vio fue sinceridad y preocupación. ¿Por qué me creéis?, preguntó. Tu propio socio te mostró pruebas. Porque te conozco, Lila. Conozco tu carácter. Sé lo honesta que eres. Nunca harías algo así. Por primera vez en meses, Lila vio un destello del James que una vez amó, pero rápidamente recordó todo el dolor que él le había causado. Está bien, dijo finalmente, pero esto no cambia nada entre nosotros. Solo quiero limpiar mi nombre. Edward asintió, aunque su corazón se hundió. Entiendo. Fueron a un café cercano, donde Edward explicó todo lo que había pasado en la reunión. Lila escuchó en silencio, su ira creciendo con cada palabra. Entonces, este Diego no solo robó mis ideas, ahora está intentando destruirme, dijo cuando Edward terminó. Quiere sacarme del liderazgo de la compañía. Está usando nuestra relación pasada para desestabilizarme. Nuestra relación, dijo Lila con amargura. ¿Qué relación, Edward? Tú me dejaste, ¿recuerdas? Lila, sobre eso, no. Ella levantó la mano para detenerlo. No hablemos del pasado. Enfoquémonos en probar que Diego es un mentiroso. Edward quiso explicarlo todo sobre la pérdida real de memoria, sobre cómo realmente se había enamorado de ella, y cómo dejarla había sido lo más difícil que había hecho jamás, pero Lila tenía razón. Primero, tenían que lidiar con la situación actual. Necesito que me digas todo lo que recuerdes sobre Diego, dijo Edward. Cualquier cosa extraña que haya hecho o dicho. Lila pensó por un momento. Siempre hacía preguntas extrañas sobre mi pasado, y varias veces lo sorprendí en mi computadora cuando no estaba. ¿Algo más? Sí. Sí. La semana pasada, me pidió que me quedara hasta tarde para terminar un informe, pero cuando regresé al día siguiente, el archivo había desaparecido de mi computadora. Edward frunció el ceño. ¿Qué tipo de informe? Un análisis financiero de nuestros principales competidores. Dijo que era para una presentación importante. Lila, Edward se inclinó, ese informe nunca existió. No hemos tenido presentaciones de competidores en las últimas semanas. Los ojos de Lila se abrieron de par en par. Entonces me hizo crear un informe falso solo para tener evidencia de que estaba investigando a nuestros competidores. Terminó Edward. Lo planeó todo. En los días siguientes, Edward y Lila trabajaron juntos para reunir pruebas contra Diego, pero no fue fácil.
Discutían constantemente. No puedes simplemente irrumpir en su oficina, gritó Lila cuando Edward sugirió revisar la computadora de Diego. ¿Y cómo más vamos a probar que falsificó las pruebas?, replicó Edward, frustrado. Legalmente, de la manera correcta, Lila. Mientras estamos aquí discutiendo, Diego está ganando más poder en la compañía. Ya convenció a la mitad de la junta de que soy incompetente, ¿y tú crees que actuar como criminal va a ayudar a tu reputación? Sus discusiones eran intensas y frecuentes. Edward estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas por su cuenta, mientras que Lila creía en hacer las cosas de manera ética y bien pensada. «Eres tan terco», dijo Edward después de otra discusión sobre cómo abordar a un empleado que podría tener información sobre Diego. «Y tú eres tan impulsivo», respondió Lila. «No es de extrañar que tu compañía se esté cayendo a pedazos». Se miraron el uno al otro por un momento, ambos furiosos, pero luego Edward vio lágrimas en los ojos de Lila. «Lo siento», dijo, bajando la voz. «No quise decir eso». «No importa». Lila se secó los ojos rápidamente. «Tal vez tengas razón. Tal vez solo soy una recolectora de basura que no sabe nada de negocios». «Lila, no». Edward se acercó a ella. «Eres la persona más inteligente que conozco. Tus ideas han salvado varios proyectos de la compañía. Solo. Estoy desesperado por probar tu inocencia». «¿Por qué?» Lila lo miró directamente. «¿Por qué es tan importante para ti?» Edward dudó. Era la oportunidad perfecta para decirle la verdad sobre cómo nunca dejó de amarla, pero sabía que Lila no estaba lista para escucharlo. «Porque es lo correcto», dijo al fin. Lila asintió, pero Edward vio la decepción en sus ojos. 3 semanas después, finalmente encontraron una pista clave. Sofía, la secretaria de Diego, se acercó a Lila discretamente en un centro comercial. «No debería estar haciendo esto», dijo Sofía nerviosamente, «pero ya no puedo quedarme callada». «¿Qué pasó?», preguntó Lila. «Diego me obligó a crear documentos falsos con tu firma. Dijo que era para una prueba de seguridad, pero sabía que no era cierto». El corazón de Lila comenzó a latir más rápido. «¿Tienes pruebas?» «Tengo copias de los archivos originales antes de que los cambiara, y tengo grabaciones de algunas conversaciones». «¿Grabaciones?». Sofía abrió su bolso y mostró una pequeña grabadora. «Diego no lo sabe, pero he estado grabando todas las reuniones durante meses. Mi exmarido era abogado, y me enseñó a protegerme en el trabajo». Lila casi lloró de alivio. Finalmente tenían pruebas reales. Pero cuando regresó para reunirse con Edward, se dio cuenta de que no estaba donde habían acordado encontrarse. En cambio, encontró un mensaje en su teléfono. «Lila, descubrí dónde guarda Diego los archivos que usó contra ti. Voy a buscarlos esta noche. No me busques hasta que regrese». Lila sintió un escalofrío recorrerla. Ese idiota estaba haciendo exactamente lo que ella le dijo que no hiciera. Actuar solo e impulsivamente. Corrió al edificio de Kingston Enterprises, pero cuando llegó, vio autos de policía en la entrada. «¿Qué pasó?», le preguntó a un guardia de seguridad. «Intento de robo». Atraparon a un hombre intentando entrar a una de las oficinas. El corazón de Lila se hundió. Edward había sido arrestado. Pero peor aún, cuando vio a Diego hablando con la policía, la sonrisa de satisfacción en su rostro le dijo que esto también había sido parte del plan. Diego había tendido una trampa, y Edward había caído directamente en ella. Ahora Lila estaba sola, y la única evidencia que podía salvarlos a ambos estaba en manos de una secretaria asustada. Mientras el hombre que amaba y finalmente se admitió a sí misma que aún lo amaba era llevado por la policía, la lucha contra Diego se había vuelto personal. Y Lila Morales, la antigua recolectora de basura que todos habían subestimado, estaba a punto de mostrar de lo que realmente era capaz. Lila pasó toda la noche dando vueltas en su pequeña choza, intentando descifrar cómo sacar a Edward de la cárcel. Con cada hora que pasaba, Diego apretaba más su control sobre Kingston Enterprises, y sus posibilidades de probar la verdad se desvanecían. Temprano en la mañana, fue a ver a Sofía a la entrada del edificio.
Sofía, necesito esas grabaciones ahora, dijo Lila, desesperada. Lo sé, Sofía miró a su alrededor nerviosamente. Diego está diciendo a todos que Edward se volvió loco, que intentó robar documentos para culpar a otros por sus propios errores. Sabemos que es mentira. Lo sabemos, pero, ¿quién nos va a creer? Una secretaria y una antigua recolectora de basura contra el nuevo presidente de la compañía. Lila tomó a Sofía por los hombros. Por eso necesitamos las grabaciones. Son la única prueba real que tenemos. Sofía dudó, luego suspiró. Está bien, pero no aquí. Diego tiene ojos y oídos por todas partes. Ven a mi apartamento después del trabajo. Esa tarde, Lila visitó a Edward en la cárcel. Se veía agotado, con ojeras y la cara sin afeitar. Lo arruiné todo, dijo mientras Lila se sentaba al otro lado del cristal. ¿Ahora Diego realmente ha ganado? Aún no. Lila tomó el auricular. Sofía tiene grabaciones que prueban que ambos somos inocentes. Vamos a exponer a Diego esta noche. Edward la miró con admiración. Lila, es peligroso. Si Diego descubre que ustedes dos tienen pruebas, déjame eso a mí. Sé cómo cuidarme. Lo sé. Siempre lo he sabido. Edward puso la mano en el cristal. Lila, necesito decirte algo sobre esa noche. Edward, no es el momento. ¿Lo es? Porque si algo sale mal esta noche, necesitas saber la verdad. Respiró hondo. Realmente perdí la memoria esa noche. No lo estaba fingiendo. No te estaba usando por diversión. El corazón de Lila se aceleró. ¿Qué? Diego y yo tuvimos una gran pelea en la oficina. Dijo que iba a destruirme, que merecía estar a cargo de la compañía. Me fui, furioso, y salí a beber. Mientras salía del bar, alguien me atacó. No recuperé la memoria hasta 3 semanas después. ¿Alguien te atacó? Lila frunció el ceño. ¿Viste quién fue? No, estaba muy oscuro. Pero ahora que lo pienso, Edward hizo una pausa, esa discusión con Diego fue intensa. Estaba desesperado por tomar el control. Lila sintió un escalofrío. ¿Crees que fue él? No estoy seguro, pero Lila, ten cuidado esta noche. Diego es más peligroso de lo que pensamos. Esa noche, Lila se reunió con Sofía en su apartamento pequeño pero acogedor. Sofía había preparado café y pan dulce, pero ninguna de las dos pudo comer por lo nerviosas que estaban. Lo tengo todo aquí, dijo Sofía, sosteniendo una memoria USB. Conversaciones donde Diego admite haber falsificado documentos, grabaciones de él dando instrucciones sobre cómo plantar pruebas falsas, y lo mejor de todo que, Sofía sonrió por primera vez en semana. Una grabación de él hablando con alguien llamado Javier, organizando el ataque a Edward esa noche hace 3 meses. Lila casi dejó caer su taza de café. ¿Realmente ordenó que lastimaran a Edward? Escucha esto. Sofía reprodujo la grabación. La voz de Diego llenó el apartamento. El trabajo estuvo bien hecho. Edward estuvo fuera de escena durante semanas, justo como necesitábamos. Ahora es el momento de la fase 2 del plan. ¿Fase 2? Preguntó la voz de Javier. Voy a usar a esa recolectora de basura con la que se involucró para arruinar completamente su reputación. La Junta me entregará la presidencia en bandeja de plata. Lila sintió que la ira explotaba en su pecho. Ese bastardo lo planeó todo desde el principio. Hay más, dijo Sofía, avanzando la grabación. ¿Y si esa mujer Lila descubre algo? Preguntó Javier. No lo hará. Y si lo hace, tendrá un accidente, igual que Edward casi lo tuvo. ¿Casi? Ese idiota de Edward tuvo que ser resistente. El golpe en la cabeza debía ser fatal, no solo causar pérdida de memoria temporal. Lila y Sofía se miraron, horrorizadas. Diego intentó matar a Edward, susurró Lila. Y ahora está amenazando con hacerme lo mismo, dijo Sofía, con las manos temblando. Lila tomó la mano de su amiga. No dejaremos que eso pase. Mañana por la mañana, llevaremos estas grabaciones directamente a la policía. ¿Y si Diego lo descubre antes? No lo hará.
Haremos copias y las esconderemos en diferentes lugares. Pasaron la siguiente hora copiando los archivos y planeando cómo exponer a Diego. Pero mientras hablaban, ninguna de las dos notó el auto negro estacionado afuera del edificio ni al hombre que las observaba con binoculares. Diego había estado vigilando a Sofía durante días, y ahora sabía exactamente dónde estaba escondida la evidencia que podía destruirlo. A la mañana siguiente, Lila despertó con su teléfono sonando sin parar. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿Lila Morales? La voz era áspera y amenazante. ¿Quién es? Alguien que tiene a tu amiga Sofía conmigo. La sangre de Lila se heló. ¿Qué le hiciste? Nada, por ahora. Eso depende de ti. Quiero todas las grabaciones que tú y Sofía tienen sobre el señor Diego. No sé de qué estáis hablando. No me mientas, señorita. Sabemos que anoche estuvieron copiando archivos. Trae todo al almacén abandonado en la calle industrial, número 847, en una hora. Venzola. ¿Cómo sé que Sofía está bien? Lila escuchó algo de ruido, luego la voz asustada de Sofía. Lila, no vengas. Es una trampa. Van a la llamada terminal. Lila se sentó en su cama, con el corazón acelerado. Tenía una elección, entregar la única evidencia que podía salvar a Edward y derribar a Diego, o arriesgar la vida de Sofía. Entonces tuvo una idea. Una hora después, Lila llegó al almacén abandonado. El lugar era oscuro, inquietante y estaba lleno de maquinaria oxidada. Javier, un hombre grande e intimidante, esperaba en la entrada. ¿Trajiste las grabaciones?, preguntó. Lila levantó una memoria USB. ¿Dónde está Sofía? Está adentro. Dame las grabaciones primero. Lila le entregó la memoria y Javier la dejó entrar. Sofía estaba atada a una silla, con un vendaje en la cara pero viva. Sofía, ¿estás bien? Lila, no debiste venir, lloró Sofía. Qué conmovedor, dijo una voz familiar. Diego salió de las sombras, luciendo tan elegante como siempre pero con una sonrisa cruel en el rostro. Diego, cobarde, dijo Lila. ¿Por qué no lidias conmigo directamente? Porque siempre has sido solo un peón en este juego, querida Lila. Tomó la memoria USB de la mano de Javier. Gracias por entregarme la única evidencia que podía hacerme daño. ¿Realmente intentaste matar a Edward? Diego rió. Edward siempre fue tan ingenuo. Pensó que podía tratarme como un socio menor, tomando todas las grandes decisiones solo. Pero yo construí esta compañía tanto como él. ¿Entonces lo hiciste golpear? La idea era resolver el problema permanentemente, pero Edward siempre ha sido afortunado. Sobrevivió con amnesia. Hasta fue divertido verlo enamorarse de una recolectora de basura. Lila sintió una rabia pura correr por sus venas. ¿Y ahora, también nos vas a matar? Desafortunadamente, sabes demasiado. Diego hizo una señal a Javier. Haz que parezca un accidente. Tal vez un incendio. Javier caminó hacia Lila con una lata de gasolina, pero ella no se inmutó. Diego, dijo con calma, cometiste un error. ¿Qué error? Lila sonrió. Pensaste que vendría sola. En ese momento, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Oficiales de policía armados irrumpieron, gritando que todos se tiraran al suelo. Policía. No se muevan. Diego miró a Lila, atónito. ¿Cómo la memoria USB que te di solo tenía música?, dijo Lila mientras la policía arrestaba a Javier. Las grabaciones reales estuvieron con la policía esta mañana temprano. Impossible. No arriesgarías la vida de tu amiga. No lo hice. Sofía me llamó antes de que la tomaras, usando el código que creamos anoche. Sabía que era una trampa. El oficial a cargo se acercó a Diego con esposas. Diego Álvarez, estás bajo arresto por intento de asesinato, extorsión, secuestro y fraude corporativo. Mientras se llevaban a Diego, él gritó a Lila, esto no ha terminado. Tendré mi venganza. Pero Lila solo sonrió. Se acabó, Diego. Tu propia codicia te derribó. 2 horas después, Edward fue liberado de la cárcel.
Cuando vio a Lila esperando afuera, corrió y la abrazó con fuerza. ¿Cómo lograste esto?, preguntó. Con inteligencia y valentía, respondió Lila, dos cosas que Diego siempre subestimó. Edward la miró a los ojos. Lila, sobre nuestra conversación de ayer hablaremos de eso después, dijo ella. Ahora mismo, tienes una compañía que dirigir. Pero en el fondo, Lila sabía que la conversación más difícil aún estaba por venir. Había pasado una semana desde el arresto de Diego. Edward estaba de nuevo a cargo de Kingston Enterprises, y toda la ciudad hablaba del escándalo que sacudió a una de las compañías más grandes de México. Los periódicos estaban llenos de titulares sobre traición corporativa, intento de asesinato y la valentía de una antigua recolectora de basura que lo expuso todo. Lila se había convertido en una celebridad reacia, y eso la incomodaba. Los reporteros intentaban entrevistarla, los fotógrafos la seguían y la gente la detenía para tomarse fotos. Todo lo que quería era volver a su vida sencilla. Edward intentaba hablar con ella todos los días, pero Lila siempre encontraba una excusa para evitarlo. No estaba lista para las conversaciones que sabía que debían tener. Ese martes, Lila estaba en el mercado, comprando verduras, cuando Edward apareció. Lila, necesitamos hablar, dijo con firmeza. Estoy ocupada, respondió, fingiendo inspeccionar unos tomates. Has estado evitándome durante una semana. No estoy evitando a nadie. Lila, mírame. Ella se giró de mala gana. Edward se veía diferente. Más delgado, con ojeras, como si no hubiera dormido en días. No podemos seguir así, dijo. Necesitamos resolver las cosas entre nosotros. No hay nada que resolver, Edward. Tú vuelves a tu mundo, yo al mío. Fin de la historia. No es tan simple. Claro que sí. Lila tomó su bolsa de compras. Tú eres un multimillonario, yo soy una recolectora de basura. Vives en una mansión, yo en una choza. Tú tienes educación, yo apenas terminé la secundaria. Somos de dos mundos diferentes. Eso no importa. Sí importa. Lila lo miró, con los ojos brillando. Importa a tu familia, a tus amigos, a tus empleados. Importa a todos menos a ti. No, Lila. Estou cansado de ser tu culpa, tu caso de caridade, tu aventura exótica. Quiero a alguien que me vea como igual, no a alguien que necesita salvarme. Edward sintió sus palabras como una bofetada. ¿Realmente piensas eso? ¿Que eres solo un caso de caridad para mí? Salvó mi compañía, expusiste a Diego, me sacaste de la cárcel y demostraste que eres más valiente e inteligente que cualquiera que conozca. ¿Cómo puedes pensar que eres solo un caso de caridad? Lila dudó por un momento, luego negó con la cabeza. Las palabras bonitas no cambian la realidad, Edward. Comenzó a alejarse, pero Edward la siguió. Entonces dime qué tengo que hacer, gritó, haciendo que la gente volteara. Dime qué hacer para probar que realmente te amo. Lila se detuvo y se giró lentamente. ¿Realmente quieres saberlo? Sí. Déjame en paz. Deja de aparecer, deja de buscarme, regresa a tu mundo y olvídate de mí. No puedo. ¿Por qué no? Porque te amo, gritó Edward de nuevo, sin importarle quién escuchara. Porque eres la única que me ha hecho sentir completo. Porque sin ti, nada tiene sentido. Lila sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se obligó a mantenerse fuerte. El amor no es suficiente, Edward. ¿Entonces qué es? Respeto, confianza, igualdad. Lila se secó una lágrima. Cosas que nunca íbamos a tener. Edward se quedó allí en medio de la calle, viendo a Lila alejarse. La gente pasaba, pero él no lo notó. Sentía que su mundo se había derrumbado de nuevo. En los días siguientes, Edward intentó enterrarse en el trabajo para olvidar el dolor, pero fue inútil. Todo en la compañía le recordaba a Lila, la oficina donde trabajaba, los informes que escribió, las mejoras que sugirió. Señor Kingston, su nueva asistente apareció en la puerta, tiene una reunión con los inversionistas japoneses en 10 minutos. Edward la miró sin expresión. Concélela.
Señor, cancele todas mis reuniones de hoy. De hecho, cancele todo por el resto de la semana. La asistente parecía confundida pero no se atrevió a cuestionarlo. Edward salió de la oficina y condujo sin rumbo por la ciudad. Eventualmente terminó afuera del basurero donde encontró a Lila después de recuperar la memoria. El dueño del basurero lo reconoció. Tú eres el novio de Lila, ¿verdad? Ex amigo, dijo Edward con amargura. Tonterías. Ustedes dos se aman. Cualquier tonto puede verlo. El amor no es suficiente. El anciano rió. ¿Quién te dijo esa tontería? Claro que el amor es suficiente. El problema es que ambos son demasiado orgullosos para admitirlo. No es orgullo. Es la realidad. Venimos de mundos diferentes. ¿Y qué? El hombre se acercó. Mi esposa era hija de un granjero rico. Yo era un mecánico pobre. Llevamos casados 40 años. ¿Cómo lo lograron? Dejamos de enfocarnos en nuestras diferencias y comenzamos a ver lo que teníamos en común. Dejamos de intentar cambiarnos el uno al otro y comenzamos a crecer juntos. Edward se quedó pensativo. ¿Y si ella no me perdona? Entonces no te rindes. Le demuestras que has cambiado. Le pruebas que realmente la amas. El hombre sonrió. Demonios, eso es algo que tendrás que descubrir por tu cuenta, hijo. Esa noche, Edward tuvo una idea. Llamó a su abogado y solicitó algunos documentos específicos, luego llamó a un arquitecto y programó una reunión urgente. Mientras tanto, Lila estaba en casa, intentando coser una blusa rota a la luz de una vela, pero no podía concentrarse. Su mente seguía volviendo a Edward, cómo había gritado que la amaba en medio de la calle, la sinceridad que vio en sus ojos. Tal vez había sido demasiado dura con él. Tal vez no podía pensar así. Solo terminaría lastimada de nuevo. Tocaron a la puerta. Lila abrió y encontró a Sofía parada allí con una mirada extraña. Sofía, ¿qué haces aquí tan tarde? Lila, ¿necesitas ver esto? Sofía levantó un periódico. Está en la portada. Lila tomó el periódico y casi se cae al leer el titular. El multimillonario Edward Kingston dona la mitad de su fortuna a la caridad. ¿Qué? Lila leyó el artículo rápidamente. Edward había donado el 50% de sus acciones en Kingston Enterprises a un fondo para apoyar a familias pobres de la ciudad. El resto se dividiría entre él y un proyecto social que estaba creando. ¿Pero por qué haría eso?, preguntó Lila, confundida. Hay más, dijo Sofía, pasando a la segunda página. Lee esto. Lila leyó en voz alta. Kingston también anunció la creación de la Fundación Lila Morales, una organización que ofrece educación y capacitación laboral a trabajadores de reciclaje y sus familias. Lila Morales me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su riqueza, sino en su carácter, dijo Kingston en una entrevista exclusiva. Lila sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Él nombró una fundación con mi nombre. Lila, ¿no lo ves? Sofía tomó las manos de su amiga. Renunció a la mitad de todo lo que tenía para probar que realmente te ama, para mostrarte que ustedes dos pueden ser iguales. Lila negó con la cabeza. Eso no cambia nada. Todavía es rico, todavía es poderoso. Lila, Sofía le dio una ligera sacudida, deja de ser tan terca. El hombre renunció a miles de millones por ti. No lo hizo por mí. Lo hizo por culpa. Entonces, ¿por qué no vas y se lo dices a la cara? Lila miró a Sofía, luego al periódico, y luego de nuevo a ella. Tal vez debería. Al día siguiente, Lila fue a Kingston Enterprises, pero cuando llegó, descubrió que Edward no estaba. Se fue temprano y no dijo a dónde iba, le dijo la recepcionista. Lila pasó todo el día buscando a Edward. Fue a su mansión, a los restaurantes a los que solía ir, incluso al bar donde lo habían atacado meses atrás. Nada. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lila regresó a casa, cansada y frustrada. Pero al doblar la esquina hacia su calle, se quedó helada.
Edward estaba allí, sentado afuera de su choza, aún con su traje, aunque con la corbata suelta y el cabello desordenado. Se puso de pie cuando la vio. «Lila, ¿qué haces aquí?», preguntó, con el corazón latiendo fuerte. «He estado esperándote». «¿Sí te juzgas?» «¿Por qué?» Edward respiró hondo. «Porque necesito decirte algo, y esta vez, me vas a escuchar». Lila cruzó los brazos pero no se alejó, escuchando. Edward miró a Lila por un largo momento, como si memorizara cada detalle de su rostro. Luego, sorprendentemente, se quitó su chaqueta cara y la dejó caer en el suelo polvoriento. Lila, hace 3 meses, estaba completamente perdido, comenzó, su voz firme pero llena de emoción. Era rico, poderoso, pero completamente vacío por dentro. Trabajaba 16 horas al día, no tenía amigos de verdad y no sabía cómo se sentía la felicidad. Lila no dijo nada, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él. Luego desperté en tus brazos, sin memoria de quién era, y por primera vez en mi vida, aprendí lo que significaba ser amado por quien era, no por lo que tenía. Edward, por favor déjame terminar. Se acercó más. Tú me enseñaste a trabajar con mis manos, a compartir una comida sencilla, a ver belleza en las cosas pequeñas. Me mostraste que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en el tamaño de su corazón. Lila sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero luchó por contenerlas. Cuando recuperé mi memoria, entré en pánico, continuó Edward. No porque no te amara, sino porque te amaba demasiado. Tenía miedo de que descubrieras quién era y me rechazaras. Tenía miedo de que mi mundo te lastimara. Y por eso me dejaste. Y por eso cometí el mayor error de mi vida. Edward bajó la cabeza. Pensé que volver a mi antigua vida me ayudaría a olvidarte, pero cada día sin ti fue un infierno viviente. Lila dio unos pasos hacia él. Edward, leí sobre la fundación, sobre el dinero que donaste. No hice eso para impresionarte, Lila. Lo hice porque tenías razón. Nunca podríamos ser verdaderamente iguales mientras yo tuviera tanto y tú tan poco. Así que creé ese equilibrio. Pero sigues siendo rico. Lo soy, y siempre lo seré, al menos en cuanto a dinero. Pero tú siempre serás más rica que yo en sabiduría, bondad y valentía. Edward tomó suavemente sus manos. Lila, no quiero que te cases conmigo a pesar de nuestras diferencias. Quiero que te cases conmigo por ellas. Juntos, somos más fuertes que separados. Lila miró sus manos, los dedos entrelazados. ¿Casarte contigo? Edward se arrodilló, justo allí en la tierra frente a la humilde casa de Lila, sin importarle su traje caro. Lila Morales, ¿te casarías conmigo? Lila se quedó sin palabras. Edward, levántate. La gente está mirando. No me importa. Sacó un anillo sencillo de su bolsillo, no un diamante ostentoso sino una banda de oro simple y hermosa. Lila, te amo. Amo tu fuerza, tu inteligencia, tu gran corazón. Amo cómo me desafías y me haces querer ser un hombre mejor. Lila miró el anillo, luego a Edward de rodillas, luego a los vecinos que habían salido a presenciar el momento. Edward, levántate, dijo, pero ahora sonreía entre lágrimas. Solo si dices que sí. Todos están mirando. Quiero que el mundo entero sepa que Edward Kingston está locamente enamorado de Lila Morales, y no le importa quién lo sepa. Lila rió, finalmente dejando que las lágrimas cayeran libremente. Eres impossible. ¿Eso es un sí? Lila lo miró, al hombre que entró en su vida como un extraño en dolor, que se convirtió en su mejor amigo, su amor, que se fue y luego regresó, dispuesto a renunciar a todo por ella. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Edward se puso de pie de un salto, y la besó mientras los vecinos aplaudían y gritaban en celebración. Fue un beso lleno de promesas, perdón y amor verdadero. Cuando finalmente se separaron, Lila rió. Está sucio. Edward miró su traje, ahora cubierto de tierra. Nunca he estado más feliz de estar sucio. 6 meses después, la pequeña iglesia en el centro de la ciudad nunca había visto una boda como esta.
Lila caminó por el pasillo, del brazo de su vecino Rafael, el herrero que se había convertido en una figura paterna para ella. Su vestido era sencillo pero hermoso, comprado en una tienda local, y nunca se había sentido más bella. Edward estaba en el altar con un traje modesto, muy diferente de los caros que solía usar. A su lado estaba Mateo, su antiguo mayordomo, que se había convertido en su amigo más cercano después de que Edward cambió su vida. La iglesia estaba llena. De un lado, antiguos empleados de Kingston Enterprises, algunos inversionistas que respetaban a Edward y reporteros curiosos. Del otro, toda la comunidad de Lila, recolectores de basura, dueños de tiendas locales, niños de la calle a los que siempre ayudaba. Era exactamente lo que Lila y Edward habían esperado, dos mundos uniéndose. El sacerdote, un hombre sencillo que conocía a Lila desde que era niña, dirigió la ceremonia con palabras sobre el amor verdadero, y cómo las diferencias pueden convertirse en fortalezas cuando hay respeto mutuo. Edward, dijo el sacerdote, tomas a Lila como tu esposa, para amarla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Sí, dijo Edward, mirando directamente a los ojos de Lila, y prometo aún más que eso. Prometo recordarle siempre que ella vale más que todos los tesoros del mundo. Lila, tomas a Edward como tu esposo, para amarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Lila sonrió entre lágrimas. Sí. Y prometo recordarle siempre que el verdadero valor no está en lo que tenemos, sino en quiénes somos. Entonces, por el poder que me otorga Dios, ahora los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Edward y Lila se besaron mientras la iglesia estallaba en aplausos. Los recolectores de basura aplaudían junto a los ejecutivos, los niños de la calle vitoreaban con la élite de la ciudad. 2 años después, Lila estaba en la oficina de la Fundación Lila Morales, revisando informes sobre las familias que habían ayudado en el último año. Más de 500 personas habían recibido capacitación laboral, 200 habían encontrado buenos trabajos y 50 pequeños negocios habían sido iniciados con microcréditos de la fundación. Señora Kingston, su asistente apareció en la puerta, su esposo está aquí. Lila sonrió. Incluso después de 2 años de matrimonio, su corazón aún daba un salto cada vez que alguien la llamaba señora Kingston. Edward entró en la oficina, llevando 2 tazas de café y una bolsa de tacos del pequeño restaurante de la esquina. Se había convertido en su tradición almorzar juntos siempre que podían. ¿Cómo fue la reunión con los inversionistas?, preguntó Lila, aceptando el café. Genial. Conseguimos otros 2 millones para expandir la fundación a otras ciudades. Edward se sentó en la silla frente a su escritorio. ¿Y tú? ¿Cómo fueron las entrevistas para las becas? ¿Inspiradoras? Conocí a una chica de 16 años que quiere ser ingeniera, un joven de 20 que sueña con abrir un taller de reparación de autos y una mujer de 50 que quiere aprender habilidades informáticas. Edward la observó hablar, sus ojos llenos de amor y admiración. Lila se había convertido en una ejecutiva capaz, pero nunca había perdido su corazón, su compasión ni su don para ver lo mejor en las personas. ¿En qué estás pensando?, preguntó Lila, notando la mirada en su rostro. En lo afortunado que soy. ¿Afortunado? Que me encontraras esa noche, que eligieras llevarme a casa en lugar de dejarme junto a la basura. Lila rió. No estabas en la basura. Estabas al lado de ella. Es lo mismo. No, no lo es. Lila se levantó y caminó hacia él. Nunca fuiste basura, Edward. Solo estabas perdido. Edward la atrajo hacia su regazo. Y tú me encontraste. Y tú me encontraste a mí también. Se besaron allí en la oficina de la fundación que habían construido juntos, rodeados de fotos de las familias que habían ayudado y cartas de agradecimiento de personas cuyas vidas habían cambiado. Afuera de la ventana, la ciudad se extendía hasta el horizonte, una ciudad donde una mujer que alguna vez recolectó basura podía casarse con un multimillonario, en donde el amor verdadero podía superar cualquier diferencia, donde 2 mundos podían convertirse en uno cuando había respeto, comprensión y mucho amor.